Cuando se reintegra un general que participó en una campaña política, se está instrumentalizando los ascensos de la fuerza pública y especialmente de oficiales que deberían tener una carrera transparente y objetiva y no estar atados a campañas políticas. Eso es muy grave de la actuación que hizo el presidente Petro. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con el exministro de Defensa, Diego Molano, quien hizo parte del gobierno del expresidente Iván Duque. Exministro, bienvenido a Quinique.com. Un saludo especial, Sandra. Muchas gracias. Doctor Molano, nos hemos comunicado con usted porque en los últimos días la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló una importante investigación que reflejaría presuntos nexos entre las disidencias de alias Calarcá y altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué opina usted de esta investigación y, por supuesto, qué alcances cree que pueda tener esto en el país? En la administración del presidente Duque actuamos con contundencia contra aquellos que podían haber manchado el honor del uniforme. En el caso particular de las valoraciones que se hicieron del general Hurtado, se valoraron información de inteligencia, de contrainteligencia, de desempeño y a discrecionalidad del presidente, como está establecido, se tomó la decisión de llamarlo a calificar servicio. Eso significa retirarlo del ejército. Sin embargo, posteriormente fue reincorporado por el presidente Petro. Es muy grave la información conocida en estos días de que en ejercicio como general en retiro tuvo relaciones sin con disidencias de la FARC para crear empresas. Se obstruyeron operaciones en contra de alias, grave amenaza para la seguridad nacional. Las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias. Pero en el caso nuestro, la historia nos da la razón. La fuerza pública no puede ser instrumentalizada reincorporando generales que ya habían salido de ella, como aparentemente lo hizo el presidente Petro, de un general que participó en la campaña. Exministro, ya nos contaba un poco usted sobre el papel que juega Juan Miguel Huertas en esta investigación, pero quisiera ahondar más en el tema. ¿Por qué el general Huertas fue finalmente retirado del gobierno del presidente Iván Duque? El Ministerio de Defensa, con el presidente Duque a la cabeza, en cada una de las valoraciones que hacen la Junta de Generales, se establece quién continúa, quién se asciende y quién se es llamado a calificar servicios o retirado de la fuerza pública por información que se tiene de inteligencia, contrainteligencia, desempeño, y en muchas oportunidades define el presidente Duque objetivos claros y perfiles de quienes deben continuar en el cargo. En este caso se hicieron las diferentes valoraciones, incluido la lealtad con la patria, y por eso se llamó a calificar servicio. No puedo dar más información sobre las investigaciones que se realizaron porque ese es un ejercicio discrecional, pero además porque el general Huertas tiene demandado al Ministerio de Defensa y al Estado por esta misma situación, a pesar de que fue reincorporado, y entonces es necesario garantizar que se desarrollen las investigaciones pertinentes y el debido proceso. En esa línea, exministro, y teniendo en cuenta que usted fue jefe de la cartera de defensa del gobierno pasado, quisiera preguntarle también cuáles son los riesgos para la seguridad nacional y para las fuerzas militares que altos mandos del gobierno tengan presuntos nexos con estructuras criminales del país. Es muy grave, Sandra, pero lo complicado es lo que aquí se evidencia. Cuando se reintegra un general que participó en una campaña política, se está instrumentalizando los ascensos de la fuerza pública y especialmente de oficiales que deberían tener una carrera transparente y objetiva y no estar atados a campañas políticas. Eso es muy grave de la actuación que hizo el presidente Petro. En segundo término, las revelaciones también señalan que este general, en presuntas relaciones con las disidencias de la FARC, permitió la creación de empresas de seguridad con miembros de los grupos armados. Y lo tercero es que precisamente estas filtraciones de información llevaron a bloqueos, a operaciones que se deberían de realizar por parte de la fuerza pública contra alias Calarcá de las disidencias de la FARC. Tiene eso, lesiona severamente la seguridad nacional. Máxime cuando otra de las informaciones conocidas establece que alias Iván Mordisco, de otras disidencias, tiene información de financiación de la campaña del presidente Petro. Y qué curioso que recientemente el presidente ordenó unos bombardeos solo contra alias Iván Mordisco, cuando la fuerza pública tiene el mandato constitucional de combatir a todas las disidencias de la FARC, a los grupos guerrilleros, grupos criminales, incluyendo el Clan del Golfo y el ELN, no solo desarrollar operaciones en contra de un grupo. Justamente con eso que usted nos explica, exministro, cómo hacer también para blindar la seguridad nacional y las fuerzas militares para que esa filtración de información no se dé ni en el gobierno del presidente Gustavo Petro, por supuesto, en ningún gobierno.
Por supuesto que hay un proceso de selección, preparación, entrenamiento y formación en liderazgo de forma transparente a todos los miembros de la fuerza pública. Es muy grave que el presidente Petro hubiera sacado a más de 83 generales sin hacer una valoración objetiva. Y lo segundo es, hay que establecer mecanismos de evaluación y valoración de quienes ascienden o quienes no, como los que utilizamos en el caso nuestro, y dado caso con una información pertinente, poderlos llamar a calificar servicios. Y esa valoración debe hacerse. Aquí hay un problema muy grave. Se hizo esa valoración y después ese general fue reintegrado. Estas investigaciones de exministros salen a la luz a poco menos de un año de las elecciones presidenciales. ¿Qué efecto o qué impacto cree que pueden tener estas revelaciones en el electorado del 2026? Hoy los colombianos estamos bajo amenaza de manera grave. Los miembros de estos grupos armados organizados han pasado de 13.000 en el año 2022 a 25.000. Estos grupos crecieron de forma desmedida, en su mayoría por menores de edad, porque este gobierno no le ha importado el reclutamiento. Y ese crecimiento ha llevado a que tengan presencia en 600 municipios, lo cual prevé que tendremos unas elecciones bajo las sombras del fusil. Pero en segundo término, con estas filtraciones y con estas relaciones, significa que estos grupos además pueden desviar información fundamental para las operaciones que tiene que desarrollar la fuerza pública. Por eso las investigaciones que deben desarrollarse en este momento son vitales para desvincular y no permitir ninguna infiltración o influencia adentro de las fuerzas militares en contra de estos grupos que pueden afectar las elecciones. Exministro Molano, y ya para finalizar, me gustaría cambiarle de tema porque en los últimos días el presidente Gustavo Petro autorizó bombardeos contra estructuras criminales en los que murieron menores de edad. En el pasado, el primer mandatario criticó al gobierno de Iván Duque por autorizar esos bombardeos pese a que en ese lugar pues existiera la presencia de menores de edad. ¿Qué piensa de esto? Porque hay quienes incluso tildan al presidente Gustavo Petro de tener doble rasero. ¿Qué piensa de este tema y de los bombardeos en los que mueran menores de edad? Aquí los únicos responsables del reclutamiento ilegal de menores de edad son los grupos criminales, las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, quienes reclutan de manera sistemática y los utilizan como una fuerza laboral para convertirlos en combatientes armados que pueden afectar a la sociedad. Ellos son los responsables. Pero lo grave acá es que el presidente Petro, como candidato, tergiversó información, la manipuló para generar un sentimiento supuestamente de protección a los niños cuando no le han importado a los niños. Y la verdad, no hicieron nada para parar el reclutamiento forzado de los grupos armados durante los procesos de paz total. Nunca exigieron que dejaran de reclutar menores de edad, nunca pidieron que devolvieran a los menores de edad que tenían en filas y por eso el número que hoy enfrentan cuando desarrollan estas operaciones de bombardeo. Y en segundo término, evidencia claramente que en esa manipulación ha manejado la seguridad de forma hipócrita y incoherente, porque la verdad es que hoy tenemos mayores filas reclutados por menores de edad en estos grupos, como se evidencia, pero segundo, no hicieron nada en términos de reclutamiento. Tercero, hoy valida los bombardeos cuando luego hace unos años no los aceptó y por el contrario los tergiversó para legitimar a la fuerza pública y para ganar políticamente elecciones. Pero además incoherente porque critica los bombardeos del presidente Trump en el Caribe diciendo que de allá son pescadores, pero aquí los valida. Critica los bombardeos en Gaza, pero aquí los valida. Entonces hay una incoherencia y así no se puede manejar la seguridad de un Estado. El papel de la fuerza pública es desarrollar operaciones legítimas contra unos grupos que se convierten en una amenaza. Y esa es la realidad. Allí han habido amenazas en estos campamentos de hombres armados que pueden afectar a los ciudadanos por un ataque terrorista, a los soldados por un ataque a la fuerza pública o por actos terroristas con bombas como se ha establecido y lo que sucedió recientemente en el caso de Tunja. Pues es el exministro de Defensa, Diego Molano. Gracias por acompañarnos en Quinique.com. A ustedes un saludo especial. Muchas gracias.